60 años de Chilevisión. Esto es Chilevisión 60. Mi nombre es Nicolás Copano. Gracias por acompañarnos. En la jornada de hoy, en esta celebración, tenemos nada más y nada menos que a un clásico. Usted lo va a ver y lo va a reconocer. Fue conductor de noticieros como Mundovisión, que fue la previa a Chilevisión Noticias Central, además del matinal del 92, y llegó a conducir el festival del Guaso del Muen, Esta Señal. Hoy agradecemos su presencia. Para nosotros es un placer tener en nuestro estudio al señor Rodolfo Bayer. Rodolfo. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Gusto saludarte, un agrado. Bueno, gracias por la invitación, por acordarse, ¿cierto?, de lo que uno en algún minuto hizo, trabajó, realizó en este canal, ¿no? Quisiera partir por tu historia personal, Rodolfo. Sí. ¿Cómo llegaste a Canal 11? Yo llego al área deportiva del canal, que en ese minuto lo dirigía Patricio Star, Miroslav Mimisa, era la división deportiva del canal. Y ahí yo llego porque también me dedicaba al deporte, como no narrador, pero sí como corresponsal, y llego a las transmisiones que tuvo el canal durante mucho tiempo, que era Jeep Fan Race, era el automovilismo, que era el deporte, el que se denominó deporte en vivo. Esa fue mi primera aparición, y eso fue el año, yo diría, mediados del 89. Y 6 meses después, a principios del 90, ahí sí que llego al noticiario de televisión que era el nocturno, el de la medianoche, que era auspiciado por Black & Decker. Todavía recuerdo que decía abajo Black & Decker y la gente pensaba que yo me llamaba Black & Decker, pero era el auspiciador y iba abajo. Hay fotos de eso. Era otra época de la publicidad. Pero antes era el deporte. El deporte fue el deporte en vivo, el deporte de transmisiones. Cuando había Vizcacha existía el autódromo y eso lo tuvimos. Después se renovó incluso ese deporte y se llamó el Canal del Deporte. Y eso fue RTU, que fue en un periodo cercano, el 90, 91, 92. O sea, comenzaste ahí a hacer tus primeras armas y llegaste al noticiero. ¿Cómo se dio eso? Claro, eso me lo pidieron, se dio el espacio y llegué al noticiero nocturno que se llamaba efectivamente Mundovisión, que era el noticiario de la noche, de cierre ya, 11:30 de la noche, 12 de la noche. Recuerdo que en una época, y eso uno tiene que recordar, me estaba acordando, hubo un periodo de sequía en Chile y hubo un periodo en que la luz se daba por sectores en Providencia, después en Las Condes, y se cortaba la luz. Nosotros hubo un periodo de 2 meses que no teníamos noticiero nocturno. O sea, el último era el de las 9, pero después ya el canal se cerraba a las 10 de la noche, no había televisión. Estamos hablando de una época precable, justo precable, antes de la expansión del cable que estaba llegando a Chile y menos de la internet, no había. La sequía del 92, si no me equivoco. La sequía del 92, claro, que fue brutal, o sea, hubo realmente cortes eléctricos para reducir la capacidad de consumo. Bueno, me acuerdo de eso y yo leía ese noticiario. Después me pasaron a la mañana a los boletines. Y ahí, eso es el 90, el 91, y leía los boletines dentro del matinal. ¿Cuál era ese matinal? Matinal 92. Claro, lo tenía... Juan Larribera. No. Era Tati Pena y Felipe Camiroaga. Y estaba Juan Larribera, pero estaba Felipe. Antes de que se fueran los dos a Televisión Nacional. Yo era el que leía los boletines. Atrás. Estimados amigos, ha llegado el momento de la retirada de esta celebración. Pero nos vamos a ir... No, es decir, del aire. Nos quedamos. Del aire. No. Ahora nos lanzamos en picada nosotros. En bandada nos vamos a lanzar ahí sobre la torta. Y ese es el paso por prensa, ese es mi antecedente de prensa. Y estaba Alejandro Guillé, que ya leía en la noche. Y en ese periodo... Claro, se van ellos y me invitaron a hacer un año, tuve 1 año o 2 años en el matinal, como coanimador del matinal, pero no desde las noticias, sino que desde la coanimación, el pase de aviso, etc. Ese tipo de menciones. O sea, fue en 3 años, había hecho deporte, había hecho noticias, después estaba de animador. Pero era otra televisión, otro canal con otro elemento al momento, ¿no? De hacerlo. ¿De qué te acuerdas de ese Inés Mate Rejola? ¿Algún detalle técnico, algún detalle físico? Alejandro Guillé contaba que habían ratones en los estudios. O sea, a ver, estaba el barrio chino.
el denominado barrio chino, donde estaban toda la escenografía, donde estaba ahí el área, estaba la oficina de deporte. Y la verdad que era, imagínate, una oficina al medio de todas las tarimas que se habían hecho de la escenografía anterior, era bastante... Y era como un gimnasio grande, era un gimnasio, era como una torre, un gimnasio, y al fondo estaban estas tarimas y ahí estaban las oficinas. La prensa estaba acá. Y eso duró muchos años hasta que se reformó. Yo no vi ratones, aunque estábamos cercanos al cerro. Vi bajar el león varias veces, sí, desde el cerro. Como dicen en la televisión, y la frase baja el león se refiere al hecho de los despidos en los canales, porque los canales estaban cerca de Inés Mato y Rejola. Entonces, cuando sucedían estos incidentes, decían, bajó el león. Bajó el león. Es una aclaración dentro del argot de la televisión. Pero claro, era otra televisión, Chilevisión en sí era un canal relativamente pequeño, todavía era un canal dependiente de la Universidad de Chile, con lo que significa la siempre falta de recursos frente a algunos procesos de comunicación. Después la universidad lo vendería a Chilevisión y ahí vendría un cambio de todo tipo, pero inicialmente quiero decirte que igual se hacían las cosas con muy pocos recursos, pero con mucho talento. Siempre hubo mucho talento, mucha capacidad, fue un canal formador de muchas personas. Ese periodo. Y no solo me refiero a la gente de cámara, sino que a los camarógrafos de prensa, a los productores. Yo guardo un recuerdo muy grande yo había estudiado, había vuelto al Paraíso y me había venido a Santiago y me trataron muy bien. Además, la relación con el sonidista, con el camarógrafo, con el periodista era súper horizontal. Era un equipo, era como una familia pequeña. Eso tenía el canal de esa época. Tú llegaste y eres como un ícono de los informativos cuando aparece la democracia. Claro. ¿Qué noticias recuerdas de esa época? Bueno, me tocó... Había un proceso ahí en donde Augusto Pinochet pasaba de ser presidente a ser comandante en jefe del ejército. O bien era fácil a veces confundirse. Y hay que tener mucho cuidado, ya con Patricio Aylwin en el ejercicio del poder. Recuerdo momentos tensos en este proceso de transición política, el ejercicio de enlace, uno de ellos, que fue que uno en realidad lo miraba de afuera, ve la profundidad que tuvo después con el momento histórico de la tensión que había entre el poder civil y el poder militar. Cuéntanos qué era un ejercicio de enlace. El ejercicio de enlace fue la salida de militares, ¿cierto?, a propósito eso fue a propósito de los Pinocheques, de los cheques del hijo de Pinochet, que saca militares a la calle, ¿no?, a un ejercicio más bien de funciones militares pintados, ¿no?, como podía haber sido un pregolpe o un ejercicio de guerra. Un ejercicio de guerra, efectivamente, que significaba poner militares en las calles, no habiendo un estado de emergencia, no habiendo lo que... O sea, fue en realidad un mensaje, un gallito y un mensaje para que políticamente lo que estaba ocurriendo, no había una investigación en curso también desde el punto de vista político en la Cámara de Diputados, detenerla. Eso ocurrió. Y esa tensión la vivimos nosotros desde la prensa, desde el proceso informativo. Y así otras más, pero esa me recuerdo que fue tenso en un momento en que la democracia estaba volviendo recién al país. Imagínate, 2, 3 años. En el departamento de prensa hiciste también varias labores. ¿Cuáles recuerdas con más cariño? Bueno, yo creo que la de conductor es la que uno más recuerda, la de conductor en pantalla. Habían dos procesos. Uno a veces podía llegar solo a leer en un momento, después en otra época uno ya llegaba a un poco armar la pauta con otros editores, teníamos distintas dinámicas, fue cambiando el proceso de ser o de conducir, ¿cachai? Y
yo creo que todo era un aprendizaje, el de estar más encima del análisis de la noticia, el de conducir solo, después conducir con otra persona. Me tocó trabajar con Claudio Aranea otro periodo, pero era la que uno más recuerda y la que más te identifica, en definitiva, tiene que ver con la postura en cámara, el salir en cámara, el identificar un canal y ser un rostro de noticias que al final te genera una identidad con el canal. Y en ese capítulo de tu vida, ¿qué aprendiste? Bueno, lo primero es que hay que tener continuidad en los trabajos, hay que tener un método permanente de estar muy atento a lo que está ocurriendo en el mundo, de poderte ir preparando desde el punto de vista periodístico en los contextos generales de las noticias, poder interpretarlas, aunque uno solamente leía, pero estar preparado para entender lo que estaba leyendo y saber lo que estaba ocurriendo en el país y en el mundo. Y ese es un tema que uno va desarrollando. Yo, bueno, aparte trabajaba en la radio cooperativa, entonces era un proceso de aprendizaje, además, ¿no?, de hacer un periodismo distinto. A mí no me tocaba entrevistar. Hoy día hay un modelo que es mucho más cercano a entrevistar y hay facilidades. Nosotros no entrevistábamos, o muy contadas veces entrevistábamos. Hoy día la entrevista está inherente al noticiario. ¿Quién era el equipo de esa época del noticiero? A ver, en esa época tenías que hubo hartas personas. En un principio estuvo, bueno, a ver, el que más recuerdo yo fue, desde una época en adelante, fue Caldichuri, Patricio Caldichuri, que fue director de prensa hasta hace poco tiempo. Anterior a eso, los editores con los que uno trabajó, César Olivares, y otros nombres más que ahora se me olvidan, pero que marcaron también un poco el foco que tenía el canal como director de prensa. Estuvo Moreno Laval, Jaime Moreno Laval, también fue jefe de prensa, también trabajé con él. En este equipo estaba Sergio Pizarro, que era editor, estaba también la Carolina Jiménez, que también tuvo su paso por el canal leyendo noticias. Mundovisión. Muy buenas noches. Los republicanos se encuentran en el mejor pie para volver a la Casa Blanca. Esto luego de las elecciones norteamericanas parciales de ayer, que les dio el control de las dos cámaras legislativas. Ese era el equipo que se fue cambiando. Y después afinó más porque Caldichuri va y después vuelve nuevamente al canal. Oye, te tocó conducir el Festival del Guaso Olmué. Sí, claro. ¿Cómo se dio eso? Eso fue una solicitud que me hizo... Bueno, eso fue falta de... no había sido falta de... Pero no había animador, pues, o sea, seamos sinceros. No, me lo pidió Sergio Risenberg me dijo, oye, mira, tenemos que hacer el festival, porque eso lo adjudicó el canal, no lo había hecho nunca antes, vamos a hacer este canal. Eso era el inicio con Chilevisión ya, y hemos pensado en ti, pero le dije, Sergio, yo, la verdad, sí, me gusta, pero no, tienes que hacerlo, no hay otro nombre, qué sé yo. Y me tocó hacerlo, pues yo lo hice con Janet Fraser, que estaba en el canal, y ese fue el año 94. Y a propósito del norte, queridos amigos, esta noche estamos recibiendo la transmisión y abriendo la transmisión de nuestro canal 4 en Iquique. Un saludo grande desde Olmué, la quinta región, a todo el norte de Chile. Primera región, canal 4 de Iquique, a propósito de la historia de este norte histórico. Después, 4 o 5 años después, volveríamos, y ahí me volvieron a pedir que lo hiciera, pero el canal justo no lo hizo, se lo llevó Televisión Nacional. Pero yo ahí a Felipe Pozo, que era el director de ese minuto, le dije, Felipe, no me siento cómodo, no me gusta esto, pero no es lo que yo quiero hacer. Ahora, en definitiva, claro, es una experiencia más. Conducir un festival es una tarea, después viendo festivales de viña, etcétera, de controlar el público. Igual yo lo pasé bien, también lo pasé mal, porque era harta presión, o sea, era un tema al cual uno estaba acostumbrado. ¿Y por qué la pasaste mal? No, por pasarlo mal desde el punto de vista de la presión, de poder conducir adecuadamente al público, porque la gente manda, pues es un viña chico. Y eso uno a veces el segundo día ya estaba más tranquilo, y es un programa de es un programa de animación de televisión puesto ahí en el Patagual.
Bueno, finalmente fue una buena experiencia y hoy día la recuerdo con cariño. Ahora que trabajo en este territorio, en esa zona, la recuerdo con harto cariño. Oye, ¿qué pasó después? ¿Cómo empezaste a desarrollarte? Porque, claro, conducías el central y después pasaste a otro horario. ¿Cómo fue el proceso? No, yo en general leí, después del matinal, yo leí siempre en la noche. Ujú. Siempre en la noche. Por lo menos unos 4 o 5 años estuve en la noche. ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Rodolfo Valle en esta edición de cierre de Chilevisión Noticias. Bueno, viendo Cine Premium y pasando el trago amargo, me imagino, del empate de Chile. Pero vamos a ir con eso, lo del fútbol, un rato más. Salvo un año en que hay un cambio, que son 2 años, yo debe ser entre el 98 y el 2000, en donde paso a leer la edición central con Claudia Araneda. De noticias, les hemos acompañado Claudia Araneda, Rodolfo Bayer. Muchas gracias por haber estado atentos a nuestro informativo. Recuerde que cerca de la medianoche tenemos más noticias y además ahora viene cine para adultos, así que no se lo pierda. Y que descanse y que tenga buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Después llega Alejandro Guillé al central y yo vuelvo al horario que tenía originalmente, que era la noche, que además tenía una alta sintonía. Recuerda que en ese tiempo los noticiarios eran muy ordenados, era la medianoche, tú tenías que hacerlo a esa hora. No es como ahora que tú tienes un sistema y tienes canales de cable y tienes otra manera de informarte. En el fondo llega Alejandro Guillé, que venía de Televisión Nacional, yo paso nuevamente a la sección de noche y ahí me mantendría durante 3 años hasta cuando llega Fernando Paulsen a la noche, llega a ser lo que sería Última Mirada y ahí yo quedo sin pantalla definitivamente, teniendo al principio un acuerdo de haber leído los fines de semana, cosa que no se llegó a acuerdo, parece que alguien no quería y se termina mi contrato en ese año 2000, fines del 2003. Algo pasó y que es como un incidente que cambia también al canal y su arquitectura en prensa con Lady D. Cuéntame un poco qué pasó y cómo afectó eso al desarrollo de esta área de prensa incipiente. Claro, lo que ocurre es que en eso, y eso es anterior, ocurre que algunos noticiarios del cierre se grababan. Se grababan por un tema de costo, etcétera, los fines de semana, no la semana. Se grababan. Y un día sábado, efectivamente, ocurrió el accidente de Lady D a eso de las 8 de la noche de Chile. Y nosotros fuimos al aire con que ella estaba gravemente herida. Se había volcado el auto, había chocado y estaba gravemente herida con su pareja. Bueno, y nos quedamos con esa información. La noche la grabamos, termina eso y lo grabamos a las 10:30 de la noche. Bueno, cuento corto, Lady D fallece a la hora y nosotros no tuvimos reacción y lo que se transmitió al aire era que estaba gravemente herida y eso lo transmití yo al aire. Eso le costó la salida a un editor y llevó a que efectivamente los noticiarios nunca más, claro, algo impensado, se grabaran desde el punto, aunque tuvieron de fase 1 o 2 horas. Y eso hablaba también un poco a veces de, no digo desprolijidad, pero tenía que ver con un tema de costos, de no alargar más, no sé, el regreso de los camarógrafos a la casa o el traslado personal. Y eso ocurrió un día sábado y eso fue una tragedia y además atentaba contra la credibilidad del canal. Era complejo. Rodolfo, ¿qué pasó después en tu carrera? Porque pasaste por Radio Cooperativa. Sí, claro. No, fue paralelo. Fueron años súper... La noche era un tema porque yo estaba en la noche, me desocupaba a las 12, 1 de la mañana, y al otro día yo hacía un programa matinal durante 4 horas, que se llamaba Por la Mañana en Cooperativa, que todavía es el segmento matinal. Y lo hacía paralelamente. Sigo con eso, una vez que yo no sigo en Chilevisión, en que no se renueva el contrato y donde sigo con radio, pero yo como periodista más había formado una empresa de comunicaciones, tenía un cuento paralelo que estaba relacionado con el emprendimiento en asesoría. Uh-huh. Y ahí también había entrado en lo público, yo tenía asesorías con
externas con el Estado y había ese tiempo trabajaba también con el Servicio Médico Legal, al cual después de un tiempo llego como su jefe de prensa. O sea, ya no estando en radio, que estuve hasta el 2005, y no estando en televisión, tomo el tema como corporativo de prensa, de comunicación, y lo llevo adelante en los próximos años de mi carrera como periodista. Hago otras cosas en televisión, hicimos un periodo, bueno, 13 Cable, un periodo de temas dedicados al emprendimiento, etcétera, pero mi foco en ese minuto, y creo que también era bueno hacer otras cosas, era probar otros procesos desde el punto de vista comunicacional, procesos periodísticos, liderar equipos, trabajar en temas de crisis, llevar adelante equipos de comunicaciones. Y me lo planteé y comenzó a resultar, digamos. Trabajé harto años en eso. Mirando hacia atrás, tu carrera, en el momento en que te dicen que no sigues, ¿te quedaste sorprendido? ¿Te enojaste? ¿Cuál fue tu sensación? Fue triste, fue frustrante, porque finalmente lo que ocurre... Ahora, yo tenía también la idea de tener y de buscar otras alternativas, que de manera incipiente las tenía, porque tenía que ganarme la vida. Y uno aprende que más allá de la televisión hay vida, más allá de la televisión hay otras cosas que hacer, y el tiempo te va demostrando que es así. Al principio sí, el golpe es fuerte por un tema laboral. Tú crees que es lo único que puedes hacer y no. Hay muchas otras cosas que hacer. Ya las venía haciendo. Entonces, reconstruir, reinventarte era un desafío. Yo estuve cerca de 13, 14 años en el canal, pero tenía que seguir trabajando, tenía que seguir comiendo. Así que, bueno, ahí hay un tema. Y la radio también, al tiempo dejé Cooperativa, fui a otras radios, fue buscando hacer otro tipo de trabajo, pero siempre en el mundo de las comunicaciones. A tu experiencia en comunicación y conduciendo informativo, mirando cómo está hoy el escenario periodístico, ¿cuál es tu diagnóstico? A ver, yo diría que la televisión ocupa un lugar relevante, pero muy acosada por otros medios de comunicación. Hoy día, a ver, la facilidad de entregar información en vivo, los teléfonos, la tecnología ha ayudado mucho al en vivo, ¿cierto? Y eso tiene un valor. Pero compite con miles de otros usuarios en redes sociales que pueden estar entregando información o que pueden estar opinando. Creo que hoy día hay o sea, la televisión abierta está bastante amenazada por un lado. Los noticiarios tienen estos segmentos, estos bloques que son extremadamente duros y largos, a veces creo que no que vayan a desaparecer, pero están muy amenazados porque uno ya está informado de lo que ha ocurrido en el día. El diagnóstico que tengo es que además construyen realidad el tema de la noticia policial, creo que está un poco más atenuado, pero a mi gusto creo que de repente se construye con una cantidad de minutos mayor de lo que... Pasan otras cosas en el país o en la ciudad que merecen ser informadas y contadas. Y a veces los hechos policiales solamente te construyen realidad y te construyen alarma. Tengo esa sensación. Pero la televisión sigue teniendo un rol importante y lo va a seguir teniendo por un tema también de credibilidad. En el rubro de la entretención, porque ahí caemos, a veces la noticia está metida en el rubro de la entretención, como un solo tren que transita en una sola mirada buscando el rating, y ahí, bueno, hay un tema que trabajar. ¿De qué anécdota te acuerdas de la época en donde estuviste en ese Chilevisión? Hay muchas, pues, pero todo tiene que ver con lo grabado. Lo grabado era un tema, ahí circula, y es histórico, uno que yo me río, un TV Condoro, pero también tiene que ver con lo mismo, o sea, nosotros, eso está grabado, no es que haya ido al aire en directo, tenía que ver con los noticiarios, y alguien lo iba, todos esos condoros, o esos GIF, o esos errores, alguien lo iba grabando y finalmente lo acumulaba, y después, mágicamente, salían. ¿Y en el TV Condoro? En el TV Condoro, claro, pero eso nunca había sido emitido al aire, pero sí se había grabado, porque eran errores y se quedaban grabados. Este es buenísimo, pequeño valle.
Imagínense Muy bueno este. Imagínense en lo que estaba Bayer ahora. Ay, hombre. Así es la vida. Todo sigue adelante, la moda, y nosotros también. No. ¿Es verdad que se enojaban con los de TV Condoro por pasar esos materiales? No, yo no. Yo personalmente no, algunos sí, pero claro, era material. TV Condoro era un programa que lo hacía, bueno. Patricio Straboski y Alfredo Alonso. Y Alfredo Alonso, ¿cierto? Y tenían ese material y lo ocupaban varias veces. Po. Mira, al final hoy día parece como mucha gente te conoce por el TV Condoro más que por la... ¿En serio? Claro. O sea, bueno, oye, usted y está en las redes y tiene muchos años, pero te dice, oye, usted el de TV Condoro, usted dice... Por eso, porque te quedó más marcado eso que... Claro, porque hay gente que más joven que no veía esos noticiarios, o era muy chico cuando existía ese noticiario. O sea, te inmortalizó TV Condoro. Me inmortalizó TV Condoro, ese TV Condoro. Oye, ¿y qué otro momento te acuerdas? Como de esa vida en los pasillos de Felipe Pozo, ¿cuál es tu memoria sobre eso? Yo creo que, mira, era un canal, lo primero que yo digo era un canal más amistoso, un canal muy familiar, eso. Después uno tenía, visto en perspectiva, jamás grabar nada, porque atenta a lo que te señalé antes, y hay historias que tienen como relación ser un poquito, era una televisión, no sé si amateur, pero sí un poco más de lo cotidiano. Se pasaba mucho frío, en las noches eran muy heladas en esos estudios, muy heladas. No vi ratones nunca, pero sí de repente no cerraban la puerta y se metían ruidos raros o había poco control de los sonidos para afuera. Era como, te insisto, de repente había poca prolijidad en la noche. En la noche o uno llegaba apurado a última hora porque tenía que sentarse a leer el noticiario, sobre todo los viernes, era bien especial. Porque antes salías un rato y... Claro, exacto. A veces uno salía un rato, a veces nos tocaba el turno de las 9 y después leer a la medianoche. Y yo recuerdo que con Edgardo Marín, gran Edgardo Marín, nos íbamos en la esquina de Bellavista, había un peruano. Entonces nos íbamos al peruano a comer un ceviche y volver al canal. Era 2 horas, entre las 10 y las 12. Y de repente se nos pasaba la hora, Marín, con la hora, partíamos rajados para volver a leer el noticiario que iba. Claro, pero nosotros teníamos claro que íbamos 12:20, 12:15, porque siempre uno sabe que no es específico a la hora. Y dependía de la película o de cuánto se grababa. Por eso teníamos que tener muy clara la carta de salida del próximo noticiario. Generalmente íbamos 12:20 en realidad, 12:20, 12:15. Pero nos íbamos a comer un buen ceviche. Con Marín no tomábamos pisco sour, eso sí que no, comíamos y volvíamos, era el barandarián que estaba en toda la entrada ahí a Inés Mate Urrejola, por la salida donde estaba la Renault, etc. Ahí había y ahí volvíamos. Y eso para mí era hacer televisión, ir a hacer comunidad con un tipo que yo igual le tengo mucho aprecio a Edgardo, que trabajamos muchos años juntos en el deporte. Trabajé con Israel también, con Mauricio Israel, en el deporte. Me tocó estar con Mauricio, con todo su estilo y también él marcó un momento ahí importante. ¿Qué recuerdas de Mauricio? Mauricio, fíjate, a mí Israel me cae bien, yo tenía una buena onda con Israel, al aire a veces parecía un poco pesado y muy duro con sus comentarios porque era su línea, pero el tipo en lo personal teníamos una buena relación con él. Débora, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Muchos saludos le llegaron de Argentina. ¿Sí? Sí. Bueno saberlo. Nosotros estamos haciendo este aniversario de Chilevisión, estamos recopilando estas historias que están en formato podcast y también documental. Y mucha gente te recuerda y te tiene asociado a un momento de su vida y queremos que les hables también a tus colegas quienes están mirando a través de la cámara. Por favor, te invitamos a comentar con ellos tu experiencia en el canal y lo que sientes en estos 60 años. Bueno, primero agradecerle la invitación, recordar, claro, porque la historia del canal es parte de mi historia también, y yo igual
ha seguido mi vida laboral, pero de manera clara está vinculada a Chilevisión Noticias. Todavía a mí me dicen, oiga, usted lo conozco, usted de las noticias. Y han pasado una buena cantidad de años, yo he hecho una infinidad de trabajos distintos, me he dedicado a otras cosas en el ámbito del periodismo, pero claro que sí, que Chilevisión Noticias me lleva marcado a fuego en mi carrera por la cantidad de años, por la cantidad de minutos al aire, y agradecer porque finalmente las noticias en ese formato también era un tema de credibilidad, un tema de cercanía con los televidentes. Así que nada, agradecer buen recuerdo, y lo que hicimos en ese minuto lo tratamos de hacer de manera profesional, de manera cercana y objetiva, que era lo principal en un periodismo, sobre todo en ese periodo, periodismo de transición a la democracia, con lo bueno y con lo malo que ha tenido esa transición. Rodolfo, muchas gracias por estar acá en Chilevisión 60. Gracias a ti, un agrado y muy amables por la invitación.